Buenos días. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza hoy este acto en memoria de los profesionales fallecidos. Evocamos a aquellos que nos acompañaron y compartieron con nosotros lo cotidiano. Este momento lo vivimos junto a sus familiares como una expresión de afectuoso recuerdo. Preside este acto la señora secretaria, doctora contadora pública Silvia Aveledo, y la acompañan la señora vicepresidenta segunda, doctora contadora pública Mirta Goboni, y el consejero titular, doctor Jaime Korenblum. Agradecemos muy especialmente la participación de los religiosos, sacerdote Carlos White por la Iglesia Católica Apostólica Romana, doctor Carlos Alberto Caramuti, pastor evangélico bautista, rabino Fabián Skornik de la comunidad Lanrot Hakol de Vicente López y licenciado Emir Jarnob, musulmán, miembro del Instituto de Diálogo Interreligioso. Invitamos a la doctora licenciada en Administración, Débora Nahnudel-Winkel, quien nos dirigirá unas palabras en representación de los familiares de matriculados fallecidos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy primera, así que vamos a ver. ¿Llega? ¿Sí? Ahí va. Bueno, buenos días, familiares de profesionales fallecidos, autoridades de la mesa directiva. Es un honor para mí estar presente en esta sala, honrando a los matriculados que no están, entre ellos mi padre, el doctor Bernardo Nahnudel. Agradezco este espacio y creo que con estos homenajes elevamos el alma de nuestros familiares y nos hacemos un espacio en esta vorágine diaria de realizar un rito en su honor y en su memoria. Los ritos y las costumbres son necesarias, nos elevan y nos conectan. En lo personal, mi padre amaba este espacio, como seguramente muchos de sus familiares, y lo respetaba, valoraba y celebraba de varias formas. Le gustaba al entrar que le digan doctor, le costó tanto sacrificio estudiar. Antes de entrar a la universidad, trabajó muchos rubros, fue cadete, ferretero, hacía parafinas, vendía agujas, hilados. Era hijo de inmigrantes y el acceso a la universidad y al estudio era un portal de posibilidades y sueños. Se recibió en una época dura del estudio. Él decía que tenía maestros de maestros, gente célebre, destacada, que los exámenes lo hacían transpirar, que pasaba la noche sin dormir, como muchos, ¿no? Y que tenía que leer pilas de libros, memorizar leyes, hacer cálculos imposibles de costos, materias con fuerza que no eran livianas. Estudió de más grande, pasado los 28 años, se recibió con amigos y con grandes notas y trabajó toda su vida. Le llegó a decir a su padre que logró recibirse porque le entregaron la nota. Sus mismos compañeros, luego de rendir su último examen, se la dijeron en el hospital el mismo día en que su viejo se estaba muriendo. Mi viejo creía en la vocación, en actuar dignamente, en no embromar a nadie, en ser recto, correcto, confiable, leal. Por eso, al encontrar un marco que le diera contención y pregonase los valores que él mismo tenía, lo atrapaba enormemente. Los valores unen y desunen a la gente, y él encontró en el consejo un lugar de pertenencia. Pedía libros en la biblioteca, consultaba cosas, venía a pagar su matrícula a las cajas, certificaba balances, saludaba a la gente. El consejo me vio entrar junto a mi padre y matricularme en esta casa, una vez que tuve en mis manos mis propios títulos universitarios. Yo desde chica estaba en una pieza llena de libros y manuales y ahí estaban las ediciones tapa dura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En síntesis, esta casa fue parte de la vida de mi padre y de mi familia siempre. Pues sí, mi padre muchas cosas, que era una leyenda de Villa Crespo, un soñador, un romántico, un bohemio, un hincha de Atlanta, hincha de Boca, que era un insultador con clase en la platea, en la cancha, que era noble, de corazón puro, de buena madera, de palabra decente y honrado, que le gustaba comer bien e ir al baño turco, que le gustaba leer el diario, le fascinaba el teatro y la música. Me transmitió su amor por el arte llevándome a todos los espectáculos de la ciudad desde muy piba, que fue mi maestro, mi mentor, mi guía y el detonante de iniciarme la lectura. Me leía cuentos a la noche y me dejaba artículos de diario y libros en mi escritorio para generar en mí ese hábito.
que fue un gran padre, un gran hijo, un gran abuelo y amigo y un excelente profesional. Pero sobre todo amaba el saber, amaba el conocimiento. Disfrutaba de poder deleitarse con una charla, con un café, con un colega y encontrarse con alguien dentro de esta casa y darse un abrazo. Seguramente mi padre es y será, como muchos de los de ustedes, una edición limitada, un libro de tapa dura, gente que no se encuentra fácilmente, gente que escasea, y digo gente del bien, de la que uno busca cuando precisa una palabra, un consejo, un puerto seguro a donde anclar. En definitiva, creo que estamos parados en los hombros de gigantes. Porque mi viejo fue un ancla potente y perteneció a un barco donde encontró una gran tripulación, el querido Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por cobijarnos, gracias por honrar a nuestros seres queridos que ya no están, gratitud y cariño del bueno para todos ustedes y que se eleve el alma de los que tanto quisimos. En nombre de mi papá, matrícula, CP, tomo 70, folio 249, y yo, Deora Nagnudel, tomo 39, 117, la luz de sus ojos. Gracias. Gracias a todos. Disculpen. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nagnudel-Winkel. Durante este acto escucharemos reflexiones del Corán, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Seguidamente escucharán las palabras del licenciado Emir Jarnoub, musulmán, miembro del Instituto de Diálogo Interreligioso. As-salamu alaykum, la paz sea con ustedes. Me emocionó sus palabras. Y esa es la importancia del creyente, ante todo. Bueno, quería empezar reflexionando lo importante que es este encuentro para nosotros, desde el punto de vista del diálogo interreligioso y la convivencia que hay en este país, que es un ejemplo a nivel mundial, y del cual en este momento, gracias a Dios, entre distintos hermanos de distintas confesiones monoteístas, lo estamos exportando a otros lugares, tanto de América como del mundo. Hoy nos reunimos para recordar y rezar por aquellos que nos precedieron en el camino de la vida terrenal. El Islam, como en otras tradiciones monoteístas, muestra el fallecimiento de las personas como un umbral natural al paso siguiente después de la existencia terrenal. En nuestra tradición se dice Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, que significa a Dios pertenecemos y a Él regresaremos. La doctrina islámica sostiene que la existencia humana continúa después de la muerte del cuerpo, con una resurrección espiritual y física. Y hay una relación directa entre nuestras conductas en la tierra y la vida del más allá. La vida después de la muerte será de recompensas y castigos proporcionales a la conducta mantenida en la tierra. Llegará el día en que Dios resucitará y reunirá su primera y última creación y juzgará a todos con justicia. La fe en la vida después de la muerte nos incita a hacer lo correcto y a alejarnos de actos que, de acuerdo con nuestros valores, consideramos impropios. Como decíamos, de nuestros actos en este tránsito terrestre depende nuestra situación postrera. Cada uno de estos actos que produce el hombre tiene un correlato que será evaluado el último día. Con respecto a la naturaleza de los actos, tenemos algunos que empiezan y terminan, como por ejemplo alimentar a un pobre, y otros que continúan siendo beneficiosos para la humanidad, aún después de que la persona que los haya impulsado haya desaparecido físicamente. Acabamos de ver un ejemplo claro. En esta categoría están los que transmitieron un saber, los que crearon un colegio, todas las personas que han hecho bien y que han podido transmitir a la humanidad un beneficio. A los musulmanes se nos pide que recordemos la muerte, ya que esto nos ayuda a comprender en definitiva
que muchas de las cosas a las que le damos un valor enorme luego se transforman en algo relativo. Hoy nos convocaron a pedir por todos y cada uno de aquellos que sirvieron noblemente en este camino. En el caso de los musulmanes, solemos repetir diariamente, dentro y fuera de nuestros rezos recomendados, un capítulo del Corán que se denomina la apertura, el cual dice: Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente misericordioso, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alabado sea Dios, Señor del universo. Al-Rahman al-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Malik Yawmiddin, soberano el día del juicio. Yaka na'budu wa yaka nasta'in, a ti adoramos y de ti imploramos ayuda. Ehdinas sirat al-mustaqim, guíanos por el sendero recto. Sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim waladhdallin. El sendero de lo que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, licenciado Emir Jarnub. Invitamos al pastor evangélico bautista, doctor Carlos Alberto Caramuti. Gracias, muy buen día. Completo los datos. Matrícula de contador público, tomo 86, folio 181. Gracias por la invitación y este momento tan especial. La Biblia, en uno de los pasajes del Nuevo Testamento, en la boca y en la pluma del apóstol San Pablo, dice: se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y evidentemente, si hay algo en la profesión de las ciencias económicas, tiene que ver con el tema de la administración. Y yo quería compartir con ustedes de manera muy especial un caso del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, que habla de la fidelidad de un administrador. José era el hijo número 11 del patriarca israelita Jacob. El que le seguía era Benjamín, el último. Por eso se ha popularizado el hecho de llamar el Benjamín de la familia al más chico. Viene de esa expresión de la Biblia, o de ese nombre de la Biblia, en el libro de Génesis. A los 17 años José empezó a soñar y se atrajo el odio de todos sus hermanos porque los sueños no le gustaron a los muchachos. Así que cuando pudieron se lo sacaron de encima, lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iba para Egipto, y allí en Egipto se tuvo que bancar una acusación de acoso sexual, y terminó con sus huesos en la cárcel a los 27 años. Se encontró allí con el copero, o el jefe de los coperos del faraón, que era el tipo que probaba el vino antes que el rey o el faraón, etc. Si el vino estaba envenenado, se moría él y no la autoridad máxima. Y el de los panaderos, que también tuvieron sus sueños, él se los reveló, le dijo al copero que lo iban a poner en libertad y lo iban a volver al cargo, y al panadero que lo iban a ahorcar. Que también lo iban a poner en libertad, pero que lo iban a atravesar con un palo y lo iban a matar. Y efectivamente, eso pasó, pero el muchacho se olvidó de José, porque un día, unos años después, Faraón tuvo un sueño que no podía entender, el famoso sueño de las vacas gordas y la vaca flaca, que se ha transformado también en una cosa muy especial, sobre todo en la Argentina. Todavía no sé, a mis 77 años, cuándo son las épocas de la vaca gorda, porque desde que yo tengo uso de razón siempre he pasado por la vaca flaca. Las 7 vacas flacas se comieron a las gordas y siguieron tan flacas como estaban, y después las espigas de trigo mustias que se comieron a las otras y que siguieron igual. Bueno, el tema es que eso quiso decir 7 años de superabundancia en Egipto, seguido de una hambruna generalizada en todo el mundo 7 años después. ¿Cómo termina la historia? Además de que José pudo ser el que sustentó a su familia, porque Jacob y los suyos terminaron en Egipto, 70 personas entraron y salieron casi 1 millón después de 400 años de esclavitud, rumbo a la tierra prometida. El tema es que José, de quien se dice en varias partes del libro de Génesis que Dios estaba con él, estuvo 80 años siendo el número 2 de Egipto.
solamente el faraón estaba sobre él. Y cuando nosotros miramos hacia atrás y un acto como este donde digamos que impera la nostalgia, obviamente, recordando a los nuestros que se nos fueron, creo que miramos a ellos y tomamos su ejemplo en el marco de la fidelidad que como graduados en ciencias económicas nos toca en este país que tiene tantas cosas, digamos, variadas y en las cuales nosotros estamos inmersos en algunas donde, por ejemplo, podemos llegar a ser un poco el jamón del sándwich entre los que son contribuyentes y los organismos públicos y cosas por el estilo. Realmente creo que este es un tiempo especial para pensar que tras la tormenta surge el arco y tras la noche brota luz y después del dolor y la tristeza esplende el rostro de Jesús. Elevo un himno de alabanza, dice la canción, y adoración a Dios mi Rey. Con Él mi fe descansa y cara a cara le veré. Espero de todo corazón que esa sea nuestra realidad, nuestra esperanza, nuestro futuro. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Carlos Alberto Caramuti. Invitamos al rabino Fabián Skornik de la comunidad Lanrot Jacol de Vicente López para que exprese su reflexión. Boker Tov, buenos días a todos. No siempre elegimos lo que nos pasa, pero sí a veces tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos con lo que nos pasa. Y por eso cada tradición espiritual y religiosa intenta acompañarnos para dar respuesta a una de las cosas más profundas que nos suceden, que es la finitud del ser humano, que es aprender a vivir con personas que amamos profundamente y que desde que las empezamos a amar sabemos que algún día quizás no estén más junto a nosotros. Y cómo procesar y cómo transitar ese momento es clave para vivir bien. Y hay que prepararse toda la vida para cuando eso llegue. Y quizás algunos de los rituales de las tradiciones religiosas nos pueden dar algunas enseñanzas o acompañarnos en esos momentos. Quiero compartir con ustedes alguna de esa sabiduría del pueblo de Israel. Cuando uno se entera de que una persona amada, cercana, fallece, uno tiene que hacer lo que en hebreo se llama kriá. La kriá es el corte de tu prenda de vestir más cerca del corazón. Y porque tenemos que manifestar hacia afuera lo que nos pasa adentro. El fallecimiento es un desgarramiento, es una rotura que se produce en nuestro alma. Y hay que expresarlo y sacarlo porque adentro lastima, hace daño. Y después de hacer ese corte, decimos Baruch Dayana Emet, bendito es el Dios de la verdad, porque lo peor que podemos hacer es negar lo que nos está pasando. Nadie quiere que un ser querido fallezca, pero cuando eso ocurre, tenemos que empezar a procesar que eso es nuestra nueva realidad. Y tenemos que aprender a vivir sin esa presencia física y a conectarnos de una manera distinta. La vida es un proceso de aprendizaje permanente. El duelo es un gran proceso de aprendizaje. Y transitarlo bien nos va a permitir superarlo y seguir adelante. El siguiente paso de la tradición de Israel se llama Tziduk Adin, la justicia del juicio. Porque cuando sucede una desgracia uno duda, se pregunta y tal vez no encuentre respuestas. Quizás hasta llega a negar a Dios, que es quien más te puede acompañar en ese momento, pero te enojas y con razón. Por eso los textos nos ayudan a amigarnos con Dios y a entender que Dios está de nuestro lado y no en contra nuestro. Y que no se trata de un castigo, se trata de una consecuencia de la vida y del proceso natural. Y por eso tratamos de que Dios esté cerca nuestro, para acompañarnos y darnos fuerzas a atravesar ese proceso de duelo. Una de las cosas más fuertes y profundas que uno puede hacer en ese momento se llama mejilá. Cuando alguien se va, quizás te quedó algo pendiente. Quizás no pediste perdón o no perdonaste. Y eso te puede acompañar toda la vida y eso daña y lastima muchísimo. Hacer mejilá, pedir perdón,
Aunque hayas hecho algo involuntario y no tuviste la ocasión o el tiempo de pedirle perdón, es momento de hacerlo. Y perdonar ni que hablar. Si había algo que te distanciaba de ese ser querido, si había alguna cuenta pendiente, que cerrarla en ese momento. Y recordar siempre con amor al ser que ya no está. Y por último, quizás el mayor desafío, el más difícil, que es el de la memoria. Todos queremos ser recordados. Los seres queridos que no están esperan de nosotros ese recuerdo. Pero la memoria no es algo que manejemos arbitrariamente. ¿Cuántas veces te quisiste acordar algo y no podés? ¿Cuántas veces querés olvidar algo y no podés hacerlo? Como no tenemos el manejo perfecto de la memoria, la tradición judía nos invita a una memoria activa, a transformar en actos el recuerdo de los seres queridos. Si alguien se fue y te dejó, llévate sus mejores enseñanzas y transformarlos en acciones. De que todo lo que te haya transmitido en su vida sean valores tuyos de comportamiento cotidiano. Recordá y tené presente a los seres queridos, haciendo cosas por ellos. Que ese recuerdo transforme tu vida y haga de vos mejor persona. Y lo lleves presente en cada decisión y en cada acto. Rezo esta mañana con todos ustedes para que esos seres queridos que hoy no están te traigan a vos un hermoso recuerdo, muchas enseñanzas y aprendizajes, muchos momentos compartidos, que tengas una imagen plena de ellos en tu corazón, que los tengas presentes y que ese recuerdo te impulse a vos a hacer obras de bien en su recuerdo y en su memoria. Amén. Muchas gracias, Rabino Skornik. Invitamos al sacerdote Carlos White de la Iglesia Católica Apostólica Romana para que pronuncie unas palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me decían que el que venía siempre todos los años a hacer esta oración por parte de la Iglesia Católica era el padre Rivas, que falleció hace muy poquito. Así que nos sumamos también a pedir por el padre Rivas. Yo quiero leer un pasaje del Evangelio en la última cena. Jesús con los discípulos, la noche previa a morir, les dice: no tengan miedo, confíen en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Pensaba frente a esta realidad dura y terrible que es despedir un ser querido, la fe nos invita a tener confianza. No comprendemos bien cómo es esto de la vida eterna, pero sí tener un acto de confianza. Me resisto a creer que el amor tiene fecha de vencimiento. El amor es para siempre y creo en eso. Y creo realmente que algún día nos vamos a volver a encontrar y que estamos unidos espiritualmente, que no tengo ni idea cómo será, por así decir, el más allá. Yo solo sé del más acá, pero creo que este más acá es para siempre. Por eso creo que el amor es para siempre. Y todo lo que uno da y recibe está llamado a perdurar. Y esa es mi fe. Esa es mi fe. Los invito a renovar nuestra fe. Y lo que uno hace y construye cada día, que tenga esa luz de eternidad. Pidámosle al Señor por todos aquellos que amamos y que están junto a Dios, que sigamos unidos espiritualmente y que algún día podamos volver a encontrarnos todos juntos para celebrar esta vida que es un regalo, es un don y que es para siempre. Y como decía recién el rabino, esa memoria activa que
todos nos dejan enseñanzas, ¿no? Y poder aplicar a nuestra vida todo lo que aprendemos, todo el amor que damos y recibimos. Y que, insisto, algún día volvamos a encontrarnos todos a celebrar esta vida que es un don de Dios, es un regalo y es para siempre. Muchas gracias. Le pedimos al Padre Wadi que realice las palabras finales para la reflexión. Sí, estas palabras finales son una introducción, me decían, que vamos ahora a ver los nombres de todas aquellas personas que partieron en estos últimos 2 años. Y yo siempre me imagino la vida como un camino hermoso, que uno comparte con otros, comparte con la familia, con los amigos. Y hay muchos que ya llegaron al final del camino y nosotros tenemos que seguir caminando. Por eso recordamos a todos aquellos que ya llegaron al final del camino, pedimos por ellos y al mismo tiempo renovamos la fuerza para seguir caminando, para seguir tratando de vivir el amor, la fe y que algún día todos lleguemos al final del camino y podamos reencontrarnos plena y definitivamente. Pedimos por ellos.